acompañar aquí con sus palmas. En el pasado hiciste milagros, hazlo otra vez. En el desierto tus manantiales saciaron mi sed. Hazlo otra vez, Todopoderoso, hazlo otra vez, con tu gran poder. Todopoderoso, Hazlo otra vez, aquí con tus palmas, va. cuando la pesadilla acabe, Dios me habrá dado ya la victoria. cuando la pesadilla acabe, Despertaré de un sueño que no volverá. en el pasado hiciste milagros. Hazlo otra vez. En el desierto tus manantiales Saciaron mi sed. hazlo otra vez, Todopoderoso, hazlo otra vez, con tu gran poder. Todopoderoso, Hazlo otra vez, cuando la pesadilla acabe, Dios me habrá dado ya. la victoria. Cuando la pesadilla acabe, Despertaré de un sueño que no volverá. ahí Que muévase no donde volverá. Levante allí donde están sus manos. Hazlo otra vez, Poderoso, hazlo otra vez, con tu gran poder. poderoso. Hazlo otra vez, cuando la pesadilla, Cuando la pesadilla acabe, Dios me habrá dado ya la victoria. Cuando la pesadilla acabe, despertaré de un sueño que no volverá. No volverá. que no volverá. No Yo despertaré de un sueño que no volverá. Amén, démosle un fuerte aplauso a nuestro amado Dios. Alégrese, celebre que vino a adorar su nombre. Amén. ¿Cuántos pueden dar un grito? Aquí con sus palmas, va. Cuando oscurece y el miedo crece, escucharé tu voz. Si mi esperanza y fe se acaba, mi fuerza tú serás. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, no estás tan lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, no estás tan lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. Cada etapa tú me recuerdas tus promesas a mí. No hay quien detenga lo que tú empiezas hasta que llegue el fin. Cuando
aplauso a nuestro amado Dios. Pensando en ustedes, presentamos nuestro nuevo sitio web. Visita familiaemanuel.com. Aquí podrás encontrar contenido especialmente creado para ti, como nuestra historia, prédicas, contenido de alto valor, donaciones en línea desde cualquier parte del mundo y muchas cosas más. Más que una comunidad, somos una familia. Iglesia Familia Emanuel. Hola queridos jóvenes de la familia Manuel y también toda la congregación, reciban un saludo. Hoy sábado, aquí desde la reunión de jóvenes, estamos siguiendo en pie, aunque tenemos estas restricciones de parte de la alcaldía. Bueno, como decía Oscar, estos días que hablaba con él, ya tenemos experiencia en esto. Así que qué bueno por estos medios, por YouTube, para que ustedes puedan seguir de cerca cada una de las transmisiones de los cultos que también, aunque se hacen en vivo, aquí en la iglesia, cuando tenemos la oportunidad de venir presencialmente, también se transmiten por YouTube para que ustedes compartan con sus familiares, amigos, las diferentes enseñanzas que Dios nos ha permitido escuchar desde su palabra. Entonces saludamos a todos los jóvenes que están allí conectados, jóvenes de la iglesia Familia Manuel, a los que se conectan, amigos, incluso desde otros lugares del mundo, de Latinoamérica. Les mandamos un saludo a todos ustedes. Y bueno, vamos hoy a ver un tema importante en la palabra del Señor que hemos venido viendo a través de las redes un poco, o se nos ha venido anunciando, es el tema de el bautizo del Señor Jesucristo. Bien, y ahí rodábamos nosotros por redes sociales alguna publicidad y hacíamos una pregunta allí por redes sociales y decíamos, ¿por qué se bautizó el Señor Jesucristo? Esto ha sido objeto pues de un poco de controversia, algunos se han atrevido a hacer una conclusión un poco apresurada al sencillamente saber que el Señor Jesucristo bajó las aguas y se bautizó, y sacan una conclusión muy apresurada, pero quiero invitarle que pueda abrir allí su Biblia en Mateo capítulo 3, versículo 13 en adelante. Vamos a ir leyendo hasta el 16, vamos a ir mirando verso a verso. Este tema importante, fundamental para la doctrina cristiana, para nosotros, sobre todo porque este acto del Señor Jesucristo está articulado con el plan eterno de salvación, de redención hacia el ser humano. Así que dice allí Mateo capítulo 3, versículo 13 en adelante. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Precioso Señor que estás en los cielos, gracias porque nos has permitido sábado tras sábado ir estudiando tu palabra de manera sistemática, Señor, como hemos venido haciendo incluso hace un año atrás, casi ya 2 años. Hemos podido ver cómo el plan eterno de salvación se ha revelado a la humanidad desde Génesis, que hemos venido estudiando cada uno de los libros del Antiguo Testamento hasta Malaquías. Señor, y aún en el Nuevo Testamento se sigue ampliando todo este propósito divino que tú tenías reservado allí en la eternidad, en tu corazón para la humanidad. Qué bueno es poder acercarnos a tu palabra, porque en ella encontramos la vida eterna. Tú lo dijiste que allí estaba la vida eterna, Señor. Así que si hay algo de lo que tengamos que sacar pecho, si hay algo de lo que nos sintamos orgullosos, es de poder conocerte a través de ella.
sabiendo, oh Dios, que tú en otros tiempos, muy atrás, años muy atrás, has venido hablándonos, Señor, y viniste hablando a través de profetas, de los patriarcas, de cada uno de los acontecimientos puntuales en la historia y que leemos allí en cada relato bíblico. Sabemos que hoy tú nos hablas a través de tu Hijo, que es la revelación completa de ti, oh buen Dios. Así que gracias, porque Él es nuestro referente. Jesús, tú eres nuestro modelo. A ti queremos estar presto. Gracias por esta oportunidad. Guíanos en este estudio bíblico, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, ¿por qué se bautizó el Señor Jesucristo? Y vamos a ir mirando verso a verso varios elementos importantes que están allí, ¿sí? Sabiendo bien que hace 15 días, 8 días atrás, Ferney nos estuvo hablando acerca del mensaje de Juan el Bautista, que consistía en el arrepentimiento de pecados para salvación. Y luego, como un acto exterior de eso que había ocurrido en el corazón del ser humano, las personas se bautizaban en el río Jordán. Y en este relato, viendo Juan que el Cordero de Dios venía a ser bautizado por Juan, ya era un acto controversial. Y es un acto controversial cuando lo leemos y decimos, bueno, pero si el bautismo es el reflejo de un arrepentimiento que ha empezado en el corazón del hombre, ¿de qué tendría que arrepentirse el Señor Jesucristo, verdad? Esa es la pregunta que uno pues se haría. Y entonces, como les decía al principio, algunos han concluido rápidamente, entonces el Señor Jesucristo es un hombre más pecador que también tuvo algo de que arrepentirse. Y con mi esposa veíamos en la semana mayor que llaman algunas películas y aparecía el actor que interpretaba al Señor Jesucristo y Juan también le decía a él que se arrepintiera y nosotros decíamos, bueno, esta película está como muy loca porque el Señor Jesucristo fue perfecto, sin mancha, no tuvo nada que arrepentirse. Entonces, ¿por qué se bautizó el Señor Jesucristo? Y vamos a ir viendo eso a lo largo de este mensaje. Pero el bautismo en sí es un acto controversial, ¿sí? Para Juan era ya mismo un acto controversial por ver al Señor Jesucristo que se acerca y le dice y le pide que lo bautice. Y no solamente el acto es controversial, Jesús mismo, la persona del Señor Jesucristo, es controversial y ha sido controversial a lo largo de la historia de la humanidad. Allí en la palabra encontramos incluso al evangelista Marcos en el capítulo 6, versículo 3, hablando un poco sobre cómo el Señor Jesucristo se vuelve en esa persona referente de controversia, que es como el derrotero de la tradición, que sienta un punto de quiebre en eso que se venía haciendo y en ese sentido es que se vuelve el Señor controversial. Y Marcos lo dice en el capítulo 6, versículo 3 de su evangelio diciendo, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban, dice Marcos, se escandalizaban de él. Pero Pedro, en su primera carta, capítulo 2, versículo 8, lo menciona de esta manera, diciendo que él es la piedra que desecharon los constructores. Esa piedra angular se ha convertido y es piedra de tropiezo y roca de escándalo. Hablando de la persona del Señor Jesucristo y diciendo cómo Él se ha convertido como en esa espinita en el zapato para la tradición, para los judíos, y hoy en día cómo sigue siendo la espinita en el zapato, porque Él enseña cosas que son raras, que son locas para el mundo actual, como por ejemplo colocar la otra mejilla. ¿Quién sabiendo que le han ofendido pone la otra mejilla? Solo es la propuesta del Señor Jesucristo. Por eso Él en ese sentido se vuelve una persona controversial. Pero miremos en el versículo 13 del capítulo que nos ocupa. Y arranca diciendo allí, Mateo diciendo, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Ferney nos hablaba un poco en los estudios pasados que el bautismo significa sumergir.
Pero esta palabra también tiene una raíz en griego que significa dejar abrumado. En este sentido, por el agua, porque cuando la persona era bautizada se sumergía completamente y en ese sentido es que era abrumado, saturado, lleno de agua. Y en ese sentido el bautismo, el bautizo tiene esa connotación en cómo Dios abruma la vida del ser humano, la satura de él, de manera que cuando la persona sale de las aguas, sale para una nueva vida, resucita para una nueva vida. Y en Romanos capítulo 6, versículo 3 al 4, el apóstol Pablo nos lo clarifica un poco más diciendo: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ahora, note algo muy particular y muy hermoso, y es que el Señor Jesucristo vino por cuenta propia. Hay una tradición que muchos comentaristas registran, valga la redundancia, en sus comentarios, en sus trabajos, que el Señor Jesucristo accedió a bautizarse porque era la tradición y por la presión de su mamá y sus hermanos. Desde luego una idea totalmente equivocada, porque Mateo muestra cómo Jesús vino voluntariamente y incluso el mismo Señor Jesucristo dice: yo pongo mi vida y cuando quiera la tomo. Y todo el acto redentor de él ha sido voluntario. No le tocó, no tenía otra, no, siempre lo hizo por amor. Entonces, en el versículo 14 comienza a desarrollarse un poco más este acto del bautizo, y dice el versículo 14: mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Esto muestra cuán confuso era para Juan el hecho de que el Cordero de Dios, el Hijo de Dios, viniera a ser bautizado por Juan. ¿Y por qué es confuso? No por el pecado y arrepentimiento de Jesús, sino porque Jesucristo es mayor a Juan. Y no es mayor en el sentido de edad, porque incluso el Señor Jesucristo biológicamente era menor que Juan el Bautista. Al iniciar en el capítulo, en los primeros capítulos de Lucas, se muestra cómo Elizabeth visita a María, pero el texto arranca diciendo que luego de 6 meses que Elizabeth visita a María, María ha recibido ya el mensaje del ángel que le dice que el Espíritu Santo la cubriría con su sombra y daría luz al Salvador. Entonces, no es la preocupación en que sea mayor, porque biológicamente no es mayor. Juan el Bautista era mayor por 6 meses, sino que era mayor en el sentido de su preexistencia. Pero fíjense cómo lo describe el evangelista Juan en el capítulo 1, versículo 29 al 30. Él dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Dese cuenta que Juan no está hablando, cuando él habla de que era primero que él, no está hablando de su mayoría de edad, sino que está hablando de su preexistencia, de cómo Dios estaba encarnado en la persona del Hijo. Entonces, Juan reconoce eso, reconoce la supremacía de Cristo por encima de él. Por eso Colosenses capítulo 1 versículo 17 dice: antes de mí, que Jesucristo existía antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. El versículo 15 de Mateo, el capítulo en el que estamos, dice: pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y entonces le dejó. Note esa palabra, toda justicia. Cada vez que usted pueda encontrar este término de justicia, remítase a la palabra o entienda usted al acto de la justificación, al acto de cómo el Señor Jesucristo pone su vida
por el pecado. Y cuando se habla de toda justicia, eh, el Señor Jesucristo dice, conviene que esto suceda así para que se cumpla toda justicia. No parte de la justicia, sino que toda la justicia, todo el plan de justificación que el Señor Jesucristo tenía en mente debería cumplirse. Y este era apenas una etapa más en todo este plan perfecto. Tan solo era una parte de todo el plan de Dios, del Hijo de Dios. Y aquí está la respuesta un poco de por qué el Señor Jesucristo se bautizó. Y era porque era necesario que se cumpliese esta justicia en el sentido de que Jesucristo tenía que identificarse plenamente con el ser humano pecador. Es la razón por la cual el Señor Jesucristo se bautizó. No era porque tuviese pecado, no era porque tuviese algo de que arrepentirse, porque Él no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta, sino que lo hacía como un acto de identificación con el hombre pecador. Y se identificó con el hombre incluso en su nacimiento, se identificó con el ser humano en la forma en que él crecía normalmente, porque crecía en estatura, en gracia y en sabiduría delante de Dios y delante de los hombres. Se identificó con el ser humano en las necesidades que tenía, porque tenía necesidades físicas como cualquier ser humano o mortal tiene: hambre, sed, cansancio. ¿Recuerdan ustedes el momento cuando él a la samaritana le dice: mujer, dame de beber? ¿Recuerdan todos esos momentos donde el Señor Jesucristo incluso fue tentado porque tenía hambre? Por el tentador le dijo: convierte esas piedras en pan, porque esto demuestra cómo el Señor Jesucristo era 100% humano. No era mitad humano ni era mitad Dios. Era 100% humano y 100% Dios. Y se identificó con el ser humano en su muerte. Él murió, claro que sí. Pero Corintios y el apóstol Pablo lo dice muy claramente, que la muerte no pudo retenerlo. El sepulcro no pudo retener. Entonces él se bautiza porque debía identificarse con el ser humano, con el hombre pecado. Y es bonito leer en Hebreos 4:15, porque allí el autor dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, es decir, según nuestra humanidad, pero sin pecado. Entonces, sacar la conclusión rápida y una respuesta rápida a por qué Jesús se bautizó y decir que porque tenía pecado y algo tenía que arrepentirse, es una respuesta muy apresurada, porque tenemos que considerar lo que, por ejemplo, Hebreos nos está diciendo. Es un sumo sacerdote que traspasó los cielos, que se presentó como un cordero perfecto, que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahora, en el versículo 15, cuando Jesús le dice a Juan: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Esa palabra cumplamos está redactada en el original, en griego, en plural. Y si usted se da cuenta, el Señor Jesucristo le está diciendo a Juan: Juan, conviene que cumplamos. No era solamente, no era que Juan estuviera por fuera de este plan eterno, sino que Juan hacía parte de este plan. Por eso Isaías 43, el profeta escribe: escuchen, es la voz de alguien que clama, abran camino a través del desierto para el Señor. Hablando de Juan el Bautista. Juan en el preconocimiento del Señor Jesús, del Señor, sabía que aproximadamente 600, 700 años después de que Isaías escribiese este texto, vendría un gran profeta sobre el cual estaba el espíritu de Elías, que es como describen a Juan el Bautista. Así que no fue que al Señor Jesucristo y al Todopoderoso en su soberanía se le ocurrió en unos días antes del nacimiento del Señor Jesucristo, unos 6 meses antes, mandar a alguien, algún profeta, para que anunciara la llegada del Salvador. No, Juan ya estaba agendado en el plan de Dios. Y eso es hermoso, ver cómo el Señor le dice a Juan: Juan, conviene que cumplamos. Tú haces parte de este plan. Tú haces parte de ese plan. Piensen por un segundo. ¿Ustedes se imaginan donde Juan se opusiera
porque, o sea, permaneciera en oposición porque dice el texto que se le opuso al Señor y que no, y usted se imaginan, como dicen coloquialmente, enranchado en que dice, no, Señor, no, y no, y no, y no, como también a Pedro le pasó alguna vez, Señor, no, 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 que esto no te acontezca, no, y no, y no. ¿Se imaginan donde el ser humano interrumpiese este plan eterno que el Señor tenía? Desde luego, él tiene todo bajo control, Él es soberano. No es que el hombre sea determinante en el plan de Dios, porque Dios lleva a cabo su plan independientemente de las decisiones del hombre. Es su voluntad, Él es soberano. Pero qué bueno que usted y yo podamos hacer parte de ese plan hermoso que está en el reino de los cielos. Y el versículo 16 dice así: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Nótese muy bien que dice descendía como paloma. Lucas lo describe de la siguiente manera: y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Cuando uno estudia el texto se da cuenta que la palabra de Dios es un libro no cualquiera, sino que es un libro muy rico en su contenido literario. Y una de las figuras literarias que utiliza allí el autor para describir al Espíritu Santo lo refleja en el término como paloma. No es que tácitamente y explícitamente y físicamente hubiera sido una paloma, sino que Lucas lo describe que descendió en forma corporal como paloma. Y esto es una figura literaria como decir, sonríe sonríe como una flor, o abrió su corazón como un tesoro. Esas son figuras literarias para tratar de describir cómo fue que apareció el Espíritu Santo allí corporalmente. De manera que no se puede tener una apreciación muy reduccionista del Espíritu Santo a una paloma, mis hermanos. Y querido joven y querida señorita, el Espíritu Santo no es una paloma, como muchas veces lo ilustran. Y bueno, es entendible el esfuerzo del ser humano como intenta ilustrar al Espíritu Santo, porque si yo le dijese a usted pinte el aire, le queda difícil, ¿no? ¿Verdad? ¿Cómo pintar el aire? Y quizás usted intenta dibujar un remolino o algo. Es el esfuerzo del autor por tratar de describir lo que veía. Pero lo que impresiona allí es cómo Juan reconoce al Espíritu Santo en este momento. Y Juan, en el Evangelio de Juan, se escribe de la siguiente manera, Juan el Bautista hablando de ese acontecimiento. Dice: también dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender al Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Fíjense cómo Juan el Bautista dice, en otras palabras, el Señor me dijo que sobre quien viera que el Espíritu Santo descendía, Él es. Él es el que viene a bautizar en fuego. Él es el que viene después de ti. Y esto es hermoso porque hace poco Dios nos ha venido hablando y con algunos de ustedes he conversado por WhatsApp porque me dicen, ¿cómo yo sé que lo que me está pasando es de Dios? Y venimos hablando, los domingos el Señor nos ha venido hablando de cómo escuchar la voz de Dios. Y nótese que Juan no dice, el Señor me dijo que sobre quien venga una paloma y se le pare en el lado derecho, ese es. No. Juan dice que el Señor le dijo sobre quien venga el Espíritu, ese es. No le dijo una paloma, le dijo el Espíritu Santo. Entonces, piense en la escena. Juan el Bautista está bautizando, la situación es inusual. Además de eso, por lo que vamos a leer en el versículo siguiente, ve cómo el Cordero viene, aquel que es mayor que él, y se abren los cielos, desciende el Espíritu Santo en forma corporal y él hace clic, como nos decían en un domingo. En su espíritu pudo saber que era
ese el Salvador. Entonces, es hermoso ver cómo podemos entender la voluntad de Dios, podemos ver cómo Dios responde a eso que le hemos estado pidiendo y cómo tenemos que estar muy hábiles a eso, tener los sentidos ejercitados, estar pendientes, alerta. A veces cuando algunos de ustedes, con ustedes conversamos, me dicen, Dani, estoy pasando por esto, lo primero que les digo, estén muy alerta de lo que Dios les quiere decir. Si están atravesando una situación de desempleo, de enfermedad, una decisión que tomar y han estado orando, lo primero que les digo, estén alerta en qué momento Dios les quiere responder. Entonces en esa misma situación estaba Juan. Créame que cuando el Señor Jesucristo, cuando Dios le dijo a él sobre quien venga el Espíritu Santo, Juan estaba alerta. Y no solamente estaba alerta, sino que el versículo 17 dice algo muy interesante. Dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Pero Lucas lo escribe de la siguiente manera. También fue Jesús bautizado y orando el cielo se abrió. Wow, esa última frase a veces uno la pasa por alto. Y orando el cielo se abrió. ¿Cuándo se abre el cielo? Cuando usted y yo oramos. ¿Cuándo se abre el cielo? Cuando usted y yo oramos. ¿Cuándo responde Dios? ¿Cuándo las cosas van bien, en marcha? ¿Cuándo usted tiene paz? Cuando usted y yo permanecemos orando, veremos los cielos abiertos. Y ahorita viene a mi mente Esteban. Esteban, mientras estaba muriendo apedreado, él decía, veo los cielos abiertos y veo allí al Hijo del Hombre sentado. Orando veía cómo los cielos se abrían. Así que aquí vemos a Juan orando y cómo el Espíritu Santo viene en forma corporal y él entiende que ese es el Salvador. Y una escena que es fundamental en nuestra doctrina cristiana. Y no pierda nunca de vista este pasaje, Mateo capítulo 3, versículo 16, que es en el que estamos. Porque allí aparece el misterio de la Trinidad. Pues Dios el Padre ama a Dios Hijo y comunicó ese amor por Dios Espíritu Santo. El Padre habla y el Hijo escucha encarnado y le manifiesta su amor, su aprobación en su ministerio, su complacencia. Le hace saber cómo desde su niñez hasta ahí en ese instante que tenía 30 años, le estaba haciendo saber, me complace la vida de mi hijo. De manera que podemos concluir a la pregunta, ¿por qué el Señor Jesucristo se bautizó de la siguiente manera? Jesús fue bautizado porque en el plan eterno de la salvación se estaba identificando con el hombre pecador y el Padre lo reconocería y aprobaría como su hijo. Esto es hermoso porque el Señor Jesucristo es quien nos justifica. El Señor Jesucristo es quien se ha presentado delante del Padre para que usted y yo podamos tener vida eterna. Y en esto que hemos venido viendo desde Génesis hasta Malaquías y ahora en los evangelios, estamos dándonos cuenta cómo la promesa del libertador se llevó a cabo, porque el Señor lo que promete, lo cumple. Le voy a invitar que pueda allí en su casa cerrar sus ojos antes de ser despedidos y agradecerle a Dios porque envió a su Hijo, porque su vida fue una completa obediencia a Dios Padre, porque Él se identificó con nosotros y porque podemos decir lo que dice Hebreos capítulo 3, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Bendito Padre que estás en los cielos. Me maravilla cada día saber que tú enviaste a tu Hijo a morir por mis pecados, por mis transgresiones, por mi culpa. Gracias, Señor, porque objetivamente yo era culpable. Y tú enviaste a tu Hijo para que pagara el castigo que yo debía cargar. Gracias porque este hermoso
este hermoso acto de justificación, lo pueda abrazar juntamente con el perdón que en la cruz ha sido dado para mí y para todos aquellos que nos están escuchando, Señor. Yo te ruego que tú transformes la mente, el corazón de cada uno de quienes nos escuchan, para que puedan abrazar tu perdón independientemente de sus emociones, de sus sentimientos. Porque lastimosamente pensamos que tú no nos has perdonado porque nos seguimos sintiendo mal. Señor, pero tu perdón es objetivo y fue en la cruz. No depende de nuestras emociones, no depende de nuestros sentimientos, Señor. Así que llevamos todo pensamiento, todo sentimiento a la esclavitud, a la cruz de Cristo, Señor, y abrazamos tu perdón. Señor, gracias, gracias, precioso Rey, porque tú has enviado a tu Espíritu Santo como sello, como promesa en nuestros corazones y por el cual podemos clamar, Abba, Padre. Ven, Señor, ven, regresa por nosotros al lugar, a la santa morada, a la patria celestial que tú preparaste para nosotros. Te amo, Señor, te amo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Queridos jóvenes, querida iglesia, familia Manuel, nos vemos el próximo sábado. Estén pendientes de las redes sociales, jóvenes-al-piso, familia-al-piso Emanuel. Escríbanos, salúdennos y nos estamos viendo el próximo sábado, bien sea presencialmente o nuevamente por nuestro canal de YouTube de la iglesia Familia Manuel. Dios les bendiga.